Damos inicio al programa Insurgencia, recopilando la historia. El día de hoy, en su onomástico, tenemos a un invitado de lujo. Muchas gracias, Coronel Benedicto Jiménez. Muchas gracias, Flor, Gustavo. Encantado de estar frente a ustedes para responder las preguntas e inquietudes que tengan. Muy bien, Coronel Jiménez. ¿Usted cómo ve hoy en día la coyuntura política, social, en este problema en que estamos? ¿Qué opinión tiene? Mira, me hace recordar esos tiempos de la década del 90, el año 92 más o menos. En el año 92 la democracia estaba en riesgo de perderse incluso. No, así lo decían los organismos internacionales, como ahora sucede también. Hay medios de comunicación extranjera que dicen que la democracia en nuestro país está en riesgo. En esa época también era igual. O sea, hay una corporación RAND que estudia el terrorismo a nivel mundial que decía que la democracia en el Perú ya no era viable, ya la íbamos a perder. Estamos viviendo momentos muy parecidos en este momento porque el gobierno socialista no le interesa la democracia que ellos le llaman democracia burguesa, quieren instaurar una democracia radical, que son términos asociados al socialismo del siglo XXI. No, porque detrás de todo este gobierno hay toda una estrategia y una táctica a nivel Latinoamérica. Entonces, ¿pero qué pasó en el año 92? Se dio justamente la captura de Guzmán y los principales dirigentes y el panorama cambió, pues comenzamos a ver el futuro del país con más fe, esperanza. Incluso la Constitución del 93 se consolida porque fue al año siguiente la captura de Guzmán y comenzamos a tener 20 años de desarrollo económico, 20 años, gracias a la captura de Guzmán. O sea, yo siempre invoco y le digo a la gente, no hay que perder la fe y la esperanza. En tiempo de crisis siempre encontramos la luz al final del túnel, ¿no? Muchas gracias, Coronel. Los jóvenes siempre tienen que entender que desde la captura de Leonel Guzmán y luego con la Constitución del 93, como bien lo ha dicho aquí nuestro invitado, el desarrollo económico y social pudo ser viable. Coronel Benedicto, sabemos que se han seguido los lineamientos gramscianos. El día de hoy prácticamente estamos viviendo una pesadilla orwelliana. El comunismo, el terrorismo, la caviarada han tomado la historia, la están escribiendo hace décadas. Tienen el arte, la cultura, los medios, todos tomados. Han creado esta generación actual que tenemos el día de hoy. Por favor, nosotros como colectivos patriotas, los militares retirados, los políticos, partidos y todo aquel que desee salvaguardar y defender esta democracia, ¿qué podemos hacer? Aconséjenos, por favor. Mira, tú has mencionado a Gramsci. Pues bien, las ideas de Gramsci han sido rescatadas del olvido prácticamente, ¿no? Él es el promotor de lo que se conoce ahora en el socialismo del siglo XXI como la revolución cultural, o sea, la conquista de la forma de pensar, las ideas, la cultura, ¿no? Y lo que estamos viendo en este momento, el socialismo del siglo XXI quiere implementar también la revolución cultural, que yo dice, por eso están empecinados en cambiar la Constitución, porque ahí ese es la base para esta revolución cultural, desde el nombre que quieren cambiarle a República Plurinacional, ¿no? La simbología, la forma de pensar,
la educación, todo eso es parte del panorama de implementación del socialismo del siglo XXI. Pero lo que pasa es lo siguiente, mira Flor, cuando tú hablas de estas cosas, la gente no entiende, no conoce muy bien. Yo sé que Guillermo Bermejo, el otro, se van a la sierra, se van a Puno, a la Amazonía y le comienzan a hablar que el culpable de todo es la Constitución del 93. Tú no tienes que comer, está desocupado por la Constitución del 93. O sea, convierten en el demonio a la Constitución del 93 cuando sabemos que eso no tiene nada que ver. Todo es producto de lo que ellos conocen la estrategia del socialismo del siglo XXI. O sea, les conviene a ellos cambiar la Constitución. ¿Por qué motivo? Justamente por esa revolución cultural. Quieren cambiar toda la forma de pensar, de actuar, desde niños. Y también para perennizarse en el poder. Por supuesto. Porque ya lo dijo Vladimir Cerrón en una entrevista, dijo, una cosa es llegar al poder, otra cosa es construir las bases del poder y después vemos la sucesión. Y además dice, ya 70 años nos han gobernado la gran burguesía, ahora nos toca a nosotros. O sea, ellos quieren quedarse en el poder. Y si logran cambiar la Constitución... No lo van a dejar. Ojalá que no lo dejen. No conviene en este momento, porque tenerlo a Castillo, por ejemplo, o a Cerrón, 20, 30 años, es la locura. Yo creo que Frank Kafka, el surrealista, el que creó la obra La Metamorfosis, alguien dijo una vez, si hubiese nacido en el Perú, hubiese sido un poeta romántico, no surrealista. Tenía razón. ¿Qué cree usted que nosotros, como patriotas colectivos, los militares retirados, los líderes de partidos y patriotas en general, qué podemos hacer, ya que esta cultura, la derecha, ha olvidado las mentes, ha olvidado todo? ¿Qué podemos hacer ahora? Albert Einstein decía, cuando la inteligencia ya no funciona, tienes que acudir a la imaginación. Esta lucha que se tiene que dar a favor de la libertad y la democracia tiene que hacerse en dos campos. El campo de las ideas, ¿no? Y el campo de las calles, las protestas populares, ¿no? En el campo de las ideas, ahí estamos huérfanos, porque tú hablas con cualquier joven y dices, ¿quién es Gramsci? ¿Qué cosa es la revolución cultural? ¿Qué es la hegemonía y la articulación dentro del socialismo del siglo XXI que estamos viendo en este momento? La hegemonía y la articulación, donde hay grupos sociales autónomos separados que están en protesta. ¿Yo qué hago? Los junto a todos y les doy un objetivo y los articulo. Es lo que pasa con esto de la nueva Asamblea General y la Constitución. O sea, agarro un grupo, la CGTP, agarro a los campesinos, agarro a los mineros y todos es un solo objetivo. Y hay articuladores. ¿Quién es el que articula, por ejemplo, en este momento? Es Guillermo Bermejo, que ha sido formado justamente para eso. Él es el que se mete al BRAE y logra articular mediante una alianza estratégica Perú Libre con el grupo del BRAE. Y el neomarxismo por ejemplo, con Verónica Mendoza, creo yo, no sé qué creerá usted, que es la que está articulando lobbies LGTB, femimarxismo y todos neomarxismo. ¿Usted qué piensa? ¿Es Verónica Mendoza la que está ayudando en esta parte también, yéndose hacia la Asamblea Constituyente? Yo pienso que todo esto obedece a una estrategia y un proyecto que viene de años. Nosotros solamente estamos viendo la punta del iceberg nada más. Este trabajo de captación de las ideas, la forma de pensar, viene de hace 15 años, con el movimiento chavista y con una fracción roja del Sendero Luminoso. Porque ellos ahora hablan de revolución socialista, dicen. O sea, eso empieza a hablar Sendero en el año 2008.
La revolución socialista dejó de lado la revolución democrática, que era del isla hasta la conquista de poder a través de las armas. Entonces dijeron, dejamos las armas y utilizamos las urnas, aprovechando la débil, endeble, imberbe democracia que tenemos, que les facilita todo el acceso al poder. Entonces eso viene de hace 15 años. 15 Claro. años. Claro. Y justamente hablando de eso, justo venía una pregunta respecto a ello, porque ya sabemos cuál es el elemento que ellos han usado para querer infiltrarse en instituciones. El Movadef. El Movadef es Sendero Luminoso. Es un cambio de nombre nada más, pero es Sendero Luminoso. Entonces, hoy en día tenemos que ver que como sociedad no hemos sido capaces de enfrentar ello. Ahora bien, para usted, ¿quiénes creen o cuáles son los principales responsables de que exista este movimiento, el Movadef? Bueno, estamos hablando del organismo de fachada generado, le conocen ellos, más conspicuo de Sendero Luminoso, más representativo en este momento, donde aglutina casi a todos los que han salido de las cárceles y siguen la línea del pensamiento Gonzalo, muy diferente al grupo del Braille, que ellos no quieren saber nada del pensamiento Gonzalo. Este grupo sí. Ahora el Movadef también, igual como el Perú Libre hizo una alianza estratégica con el grupo del Braille, también lo ha hecho con el Movadef, o lo que se conoce como la nueva fracción roja. Entonces, esta alianza estratégica que no se conoce bien cuáles son las promesas, los acuerdos, pero que más o menos sospecha uno cuáles son. Entre los objetivos que tenía el Movadef era el cierre de la base, del penal de la base naval del Callao. Ya lo consiguieron con este gobierno. Sí. El otro es la Amnistía General Reconciliación Nacional. Ya hace poco estuve escuchando a Duverly, que hablaba, decía, no, hay que llegar a un acuerdo, una amnistía. O sea, Duverly. Claro. ya apareció, este personaje ha aparecido en estos días, pero él ya está promoviendo la amnistía. La amnistía, sí. Claro. Y ese es un objetivo del Movadef. ¿Y qué con respecto al CONARE? El CONARE SUTE aparece más o menos el año 2003, pero habían dos facciones en ese momento. Uno era el Sendero Clásico y el otro era el Proseguir, que viene de la línea de Artemio, pero ya se separan a partir del año 2009, cuando el Movadef le da impulso al CONARE SUTE. Claro. Entra a tallar en la captación de los maestros. Pues ellos se dieron cuenta de un detalle, como volviendo a lo que era la revolución cultural, ¿no? Es la conquista de las ideas. Se dieron cuenta que el maestro juega un rol importante. Es un instrumento, ¿por qué? De ideologización. Y que llega más rápido a la sociedad también. ¿Y dónde se ganan las ideas? Institutos, universidades, ¿no? Escuelas, colegios, y ahí juega un rol importante los maestros. Por eso que Sendero le prestó mucha atención a la captación de los maestros desde la década del 80 aproximadamente, 84 ya estaba pensando captar a los maestros como un vehículo para sembrar ideas. Adoctrinar. Entonces el CONARE SUTE juega ese rol, pero también el CONARE SUTE es una opción más para traerse abajo el SUTE clásico, porque ahí hay la derrama magisterial, que es un pozo de dinero. Ellos también están interesados en eso. Claro, siempre ha habido esa pugna en lo que es estas, vamos a decir, por eso que el CONARE es un poco más fuerte para poder... Sí, por eso que el CONARE SUTE se le conoce como Comité de Reconstitución hasta el CEN, o sea, hasta el Comité Nacional del SUTE. Eso es lo que quieren ellos, copar eso. Pero además tienen ambiciones políticas. Por supuesto. Claro, porque el CONARE SUTE, el Movadef, aparece un organismo nuevo, que era la nueva versión del CONARE SUTE, que es la Federación de Trabajadores de Educación Peruana, FENATEC.
Y ahí aparece Pedro Castillo. Ajá, eso justamente. Pedro Castillo, entonces para usted aparece ahí por este grupo, FENATEL. FENATEL, que viene a ser la nueva versión del CONARES-SUTE. Claro. Porque también ellos están metidos en esto de la federación. Y Pedro Castillo aparece en 2017 en la huelga magisterial, nombrado secretario general, que hasta ahora debe seguir siendo secretario general. Este FENATEL Perú fue ya reconocido por el Ministerio de Trabajo, Claro. que no querían reconocerlo por la base ideológica que tenía, ya fue reconocido y aspira a ser un partido político. Muy bien, ahora, bueno, ya todo esto ha quedado muy claro. Y ahora, bueno, cambiando un poco el rumbo de esta entrevista, vamos a decir así esto. Para usted, miembro del honorable, histórico, heroico grupo GEIN, ¿cuál cree que fueron las razones por las que se desactivó el GEIN en el año 95? ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, el 93 prácticamente ya se había iniciado la desarticulación cuando me sacan a mí, a Marco Miyashiro. Quedó un grupo del GEIN hasta el 95, pero eso nace, digamos, de cierta celo profesional. Celo profesional. Más que todo de parte del CIN y de Vladimiro Montesinos. ¿Ketín Vidal? No tanto Ketín, ¿no? Porque su promoción era justamente Vladimiro Montesinos, se llevaban bien. Pero ¿qué pasa, no? Cuando cae Guzmán detenido, no se le pasó la voz a Montesinos ni a Fujimori, pues. Claro. Entonces ellos no perdonaban esto. Y el GEIN era autónomo, pues era un grupo autónomo, se tomaba las decisiones por su cuenta. Entonces ellos pensaron meter gente en el GEIN y sacar a los jefes para poner otros coroneles. Claro, es como dijo esa vez en una entrevista en Cuarto Poder, Miyashiro dijo que no podría brillar dos soles en un mismo firmamento, ¿no? Algo como eso. No, porque nosotros habíamos estado pensando ya, y esto fue conocido por el CIN también, en elevar al GEIN hacia una Dirección Nacional de Inteligencia Policial Operativa. O sea, ya como dirección, pues prácticamente nos colocamos en un nivel del CIN, de la DIN, de todos los organismos de inteligencia. Entonces nos veían con ojos un poco de celos más que todo. Envidia. Sí, envidia también. Sí, Por ahora. desgracia, el enemigo de un peruano siempre resulta siendo otro peruano. Exactamente. Sí, y bueno, ahora ahí tenía una curiosidad, ¿no? Porque sé que cuando el GEIN terminó su trabajo, a ustedes vamos a decir así, los recompensaron o les dieron, creo que $14,000. Sí, les dieron no. como una forma de recompensa, ¿no? Recompensa había. Claro. Y supe que muchos de ellos habían metido su dinero en el CLAE. Sí. Imagínense. Perdieron su dinero. Perdieron su dinero. Pero ¿Usted fue uno de ellos? No. Lo que pasa que la recompensa era $1,5 millones. $1,5 millones era. 1 millón del Estado y medio millón de una asociación de empresarios, Ah, mire. la Fuerza de la Ley. Claro, en ese tiempo $1,5 millones era $1 millón. mucho dinero. Entonces nosotros éramos 82. 82. Se supone que se debía dividir por igual todo el dinero, pero ¿qué pasa, no? A mí me dijo el general Vidal, me dijo, mira Benedito, tú como eres el jefe operativo, vas a recibir $150,000. Oh. Bueno, 150.000 era interesante, porque una casa estaba a 30.000, podía comprarme yo 5 casas. Entonces, y de ahí para abajo. Para abajo quiere decir, ya de acuerdo a la jerarquía, iban recibiendo menos hasta que el último recibiría pues $1,000, $2,000, más o menos. Entonces yo le digo a mi general, le digo,
¿Usted ha visto la película de los piratas? Cuando se reparten el botín, Wow. se matan entre ellos. Eso Claro. siempre sucede. Y quizás no ahora, en un futuro, van a comenzar a decir que tal se agarró tanto, yo también estuve, y ¿por qué no me dan a mí igual? O sea, digo, siguiendo esas Razonamiento. razonamiento para todos igual. Desde el último hasta el primero, todos igual. No, pero había gente que estaba de vacaciones, que no importa. ¿Eso quién fue? ¿Quién fue la persona que propuso? Que Tim Vidal me propuso el reparto de esa manera y a todos se le dio por igual, de tal manera que más o menos recibieron entre $15,000 cada uno, ¿no? Lo que no era justo. No, estos hombres debieron haber sido puestos, o en algunos casos, hasta monumentos en la ciudad, reconocimientos para toda la vida, ¿no? Como hacen en otros países No, civilizados. ¿no? Además, nos dieron el hay ascenso. una jerarquía. Nos dieron el ascenso por acción distinguida. Yo ascendí a coronel, tenía un solo año de comandante. Mm, O sea, claro. a todos nos ascendieron. O sea, en ese sentido ha habido reconocimiento, ¿no? Pero el Pero más grande siempre- reconocimiento, ¿sabe cuál es, Flor? El cariño y el reconocimiento del pueblo. Así es. Cuando te pasas en la calle, a veces te acercan, te dan la mano. Muchas gracias, coronel. Ustedes dieron la paz al país. Y muchos se ponen a llorar porque dicen, mi mamá murió en Huancayo, mi padre, nos mataron sendero. Ahora, pues, una vez yo estaba en el mercado acá en San Luis, San Borja, y uno que lleva las frutas se me acerca, me dice que ya había comprado, me dice, ¿usted es el coronel Jiménez? Sí, sí. Benedicto, sí. Yo soy ayacuchano, me dice. Yo he vivido en carne propia lo que era sendero allá, claro, el sendero nació en Ayacucho, porque a mis padres lo mataron en sendero, me dijo. A sus padres los mató. A los padres del señor ayacuchano. Claro. Ok. Ahora mi lugar está pacificado, me dice. He vuelto yo nuevamente a Ayacucho, he recuperado mis propiedades, ¿no? Y estoy contento gracias a usted y al que hizo. Eso te llena de satisfacción, ¿no? Claro, y es importante que los jóvenes entiendan que había guerra, era bomba tras bomba, apagón tras apagón. Yo no sé cómo sería que los jóvenes hoy vivieran en apagones, porque hay gente que ni siquiera puede estar un momento sin este aparato. Pues no sería posible si no tuviéramos paz. Paz que gracias a nuestro invitado presente y a muchos más, pues hemos podido obtener. En inicio, otra vez, mejor dicho, agradecerle porque usted fue el artífice de la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Es poco el homenaje o el reconocimiento, como dijo acá mi compañero Valer presente, que ustedes, como GEIN, y usted, que fue el artífice, Mira, han recibido. Flor, mira. Acá en el Perú hemos vivido no guerra interna, no conflicto interno, nada de eso. Acá en el Perú lo que se vivió fue terrorismo puro y duro. Claro. Y tenemos a personas como usted que lo han combatido. Es por eso nuestro agradecimiento. Y una pregunta. Quisiera saber si se llegaron a detectar algunos infiltrados en el GEIN que pudieron distorsionar de alguna manera verdadera información. Mira, Flor, en primer lugar, hay un dicho popular que dice, una golondrina no hace verano. El GEIN éramos 82, empezamos 5. Poco a poco se iban asimilar, sumando. Y se dio, en esa época se dio algo, como yo le llamo, los planetas se pusieron... Se alinearon, ¿no? Si tú revisas la historia universal, también hay situaciones que los planetas se alinean. Por ejemplo, tú dices,
Los grandes músicos clásicos aparecen en el siglo XVII. Claro. Mozart, Beethoven, eran casi contemporáneos, ¿no? Entonces, ¿y por qué no se da ahora? Porque se da un alineamiento de planetas. Entonces nos juntamos en el Caín, lo mejor de la policía, las mejores mentes, los mejores corazones, que yo creo que nunca se va a volver a repetir, ¿no? Coincidimos, Marco Miachiro, Lucho Valencia y toda la gente que nos acompañó eran lo más selecto de la policía. Si tú me dices ahora hay que crear un nuevo GEIN, como dijo el ministro del Interior, uno de ellos, ya es imposible. Ya. Eso solamente se alinean los planetas en determinado tiempo y espacio, ¿no? Y una intentona bajo este desgobierno con nexos senderistas imposible. No, mira, yo la vez pasada alguien me dijo, oye, ¿qué podemos hacer GEIN? Ahora, digo, muy simple, nosotros luchamos por defender la libertad y la democracia. Ya no podemos estar en las calles porque ya nos ganó los años, también los problemas de salud, ¿no? Pero podemos sembrar ideas. Entrenar. Porque dicen que hace tanto bien sembrar trigo en el campo como ideas en los cerebros. O sea, en el campo de las ideas, de la lucha de las ideas. Sembrar ideas en los cerebros. Quisiera que quede eso. Sembrar ideas en los cerebros de los jóvenes. Ideas verdaderas. Justamente ahora que estamos hablando de la revolución cultural, que también es una revolución de ideas, pues hay que enfrentarse en ese nivel con ellos. Sin ofender, sin agredir, sin la fuerza, pero de manera inteligente combatirlos en su ideología que ellos tienen. Hacerle ver que esta ideología socialista, comunista, ha fracasado en toda parte del mundo. ¿No? ¿Y por qué se quiere implementar acá? Claro, y justamente hablando de esa confrontación de ideas, obviamente en nuestra sociedad hay una división en dos grupos muy radicales. Lo que nosotros le llamamos siempre los rojos, ¿no? Tienen esta idea, esta polarización, lo vamos a llamar así, entre si Alberto Fujimori fue quien derrotó al terrorismo o no. Por ejemplo, los rojos recalcitrantes dicen no, Fujimori no hizo nada o hizo poco o nada. Y aquellos que sí defienden al gobierno de Alberto Fujimori dicen lo contrario. ¿Qué diría usted al respecto? ¿Cuál es su opinión? Mira, yo respecto al expresidente Fujimori le guardo mucho respeto y admiración. De una u otra manera él tiene que ver con muchas decisiones que se tomaron. O sea, alguien me dijo la vez pasada, el rescate de los rehenes de Japón, por ejemplo, Chavín de Huanta, fue una operación militar excelente. Impecable. Impecable. Quizás superó a Entebbe, ¿no? La operación Entebbe. Pero es una operación militar en un contexto, porque ellos no hicieron inteligencia, ellos no tomaron la decisión política. Ellos entraron nada más. Por supuesto. Entonces uno se pone a analizar y dice, ¿quién tomó la decisión política? Y eso cae por su propio peso. Por supuesto. Eso es Fujimori. Claro, eso es en el caso de Chavín de Huanta. Esa es una verdad que no gusta. ¿Y quién hizo el trabajo de inteligencia? La policía. Así es. La DINCOTE. Hay un grupo que reclama y dice, ¿por qué a nosotros no nos reconocen? ¿Y por qué no reconocerlo también al expresidente Alberto Fujimori en todo ese plan Chavín de Huanta? Claro, es importante la pregunta porque una cosa es que lo diga yo, o que lo diga aquí nuestra compañera Flor, y otra cosa es que lo diga alguien que luchó contra el terrorismo. Claro. Para nosotros es importante la voz de alguien que estuvo allí, para que no salga cualquier ignorante en las calles gritando pues cualquier cosa para asusar o engañar a la población. Es importante, para mí personalmente era importante esa respuesta. No, y sobre todo en la época de la captura de Guzmán, es cierto, él estaba en un río pescando, pero el 7 de julio, agosto, un mes antes de la captura, nos visitó a nosotros
En el GEIN está en internet esa visita al museo, preguntando cómo iban las operaciones. Claro que nosotros no dábamos cuenta del día y la hora de la operación para no contaminar la operación desde el punto de vista político, ¿no? Porque si yo le digo al ministro, señor ministro, vamos a golpear mañana, eso sale en la prensa, Por supuesto. ¿no? Ahora teníamos un principio que se llama la oportunidad y la sorpresa, golpear el día y la hora que nadie espera, Claro, lo que pasa y después dar cuenta. Lo que pasa es que la gente lo que dice, los contrarios, es que el GEIN no le dijo nada a Fujimori. ¿Por qué? Porque si sabía Fujimori le iba a pasar el dato a Abimael. Eso es lo que dicen. No, mira, y hay muchos mitos y fantasías que yo he escuchado trasnochadas. Mito. Sí. Incluso el mismo Gustavo Gorriti una vez salió con esta tesis trasnochada que yo le respondí, ¿no? De que el día 3 de diciembre del año 91 Ya. estaba Guzmán en la casa de Buenavista y llamó al presidente Fujimori, Montesino, a un general, el general a otro general, y a la final me dijeron a mí para no golpear. Y se escapó Guzmán, y eso, si hubiese capturado el 91, se hubiese evitado tantas muertes. Claro, el coche, Sí. el coche Sabemos- acá nomás cerquita, el coche de Fujimori. Sabemos Entonces- que Gustavo Gorriti siempre busca la manera de culpar al gobierno, Bueno, ¿no? Del expresidente yo le respondí, y de tratar de ayudar de alguna manera a sus Camaradas. a sus camaradas, ¿no? Ideológicos. con una nota que se llama La tesis trasnochada de Gustavo Gorriti, que está en internet, ¿no? Uno lo puede conseguir. Tesis trasnochada de Gustavo Gorriti. Sí, sobre esta tesis que manejaron de que llamó el presidente a un general, el general a otro general y a mí, y dijeron no allanes la casa. Claro, es que han venido repitiendo esa historia y yo desde que estoy en el colegio le he escuchado esa historia, pero a mí personalmente, y le doy ese consejo a todos los jóvenes, es no solo escuchen la historia de un solo lado, escuchen a ambos, la imparcialidad sobre todo. Y entonces cuando uno escucha la versión de quien estuvo allí, ¿a quién le damos más asidero? Obviamente a quien estuvo allí. Pero sí. Claro, no es lo mismo que la historia sea contada por los amigos ideológicos del comunismo, caviarada y terrorismo, que escuchar la historia de sus propios protagonistas. Claro, Así es. es diferente cuando uno ha vivido en los hechos, ¿no? Por ejemplo, una vez, cada vez que yo leo una nota que hablan de terrorismo y no está sujeto a la verdad, yo salgo inmediatamente y le hago otra nota y le digo, mira, cuando uno escribe la historia hay que tener mucho cuidado, porque todavía hay testigos vivos, protagonistas de lo que tú estás escribiendo, que te pueden desmentir. Ten mucho cuidado, el día que nos vayamos de este mundo, escribe lo que quieras, ya nadie te va a contradecir. Hay un dicho orwelliano que dice, quien controla el pasado, controla el futuro, y quien controla el presente, controla el pasado. Y hace décadas lo controla la izquierda. La narrativa la controla la izquierda. Ellos han escrito la historia. Por eso es que tantos se dirigen hacia los jóvenes, porque justo los jóvenes no vivieron la historia. A los jóvenes Sí. le pido yo, usted que les aconseje, que escuchen la historia de los protagonistas que la vivieron, que busquen a los que vivieron la historia, que no se dejen engañar, que no dejen que le cuenten la historia la izquierda, que está apoderada de todos los medios, nacional e internacionalmente. O incluso hasta la Universidad Católica, ¿no? Donde meten ahí a su gente y adoctrinan a un montón de jóvenes Sí. que después salen a tirar piedra a la calle. Es que lamentablemente en esto se ha descuidado partidos Claro. políticos, el Estado mismo, que no tiene una estrategia para combatir la lucha o desarrollar la lucha ideológica política. Porque el lenguaje que utiliza Sendero es bastante conocido. Sí. Van a las universidades, institutos y le dicen, mira, nosotros no somos terroristas, somos un partido comunista peruano. Y
lo digo con base porque la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe dijo que nosotros somos Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, por favor, Claro. Háblenos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hay dos Y cosas los que... camaradas de Abimael Guzmán que también estaban. Mira, hay dos dentro cosas de la- que yo cuestiono a la comisión, aparte que reconozco que han hecho un buen trabajo histórico, hay dos cosas que yo lo cuestiono. Primero, que no han sido muy explícitos para decir qué pasó en nuestro país. ¿Era un conflicto armado interno o era terrorismo? A partir de ahí, Ellos dijeron conflicto armado interno. distorsionan la historia no solamente Y- nacional, sino Y a internacionalmente. Sendero le dieron el nombre Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Ahora, y por eso que ellos dicen en las reuniones, en los talleres que ellos le llaman ahora de captación, dicen, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos Partido Comunista Peruano, ¿no? Nosotros no somos terroristas. Acá ha habido un conflicto armado interno, no ha habido terrorismo, porque así lo dice la Comisión de la Reconciliación. Además dice, el Estado es genocida. Si bien nosotros hemos cometido, bueno, desbordes, por eso es que debemos llegar a una amnistía y reconciliación nacional. Claro. Entonces, ese lenguaje ellos lo llevan a las universidades, lo llevan a los institutos y comienzan a captar los cerebros de los jóvenes. Claro, hay que diferenciar entre dos términos, porque terrorismo es simplemente eso, crear terror, caos, dolor, muerte. Es usar la fuerza desmedida de las armas contra población inocente. En cambio, conflicto armado interno se podría ver como que un grupo se rebela contra el Estado porque el Estado es opresor, porque el Estado es perverso, entonces yo me rebelo porque es la única forma de que yo pueda sobrevivir. Pues de esa manera lo han pintado estos tecnicistas, vamos a decir así, caviares, disfrazando la historia. Y eso es lo que entienden muchos jóvenes hoy en día, que el Estado era opresor en el gobierno de Belaúnde, en el primer gobierno de Alan García, y que ellos eran los nobles que luchaban por, vamos a decir así, por proteger a sus comunidades. Además, recordemos que si no salían los terroristas, asesinar pueblo, en nombre del pueblo, asesinar pueblos, criaturas, mujeres embarazadas, niños, etcétera, no tenía que salir el Estado y mandar a los militares y a todo aquel patriota, como los ronderos de esa época, no los falsos ronderos como Pedro Castillo, Así es. a defendernos contra el terrorismo. Si el terrorismo no asesinaba y no salía, no tenían que salir el GEIN, no tenía que salir Chavín de Huántar, no tenía que salir ningún grupo. Entonces, que salieran estos grupos en defensa de la patria y en defensa de los peruanos fue consecuencia de que existió Sendero Luminoso, MRTA y el terrorismo. Por lo tanto, la culpa únicamente, a mi parecer particular, es del terrorismo. Bueno, mira, a mí me preguntaron una vez que hubo en el país terrorismo o conflicto armado interno. Esa es una pregunta crucial que en este momento te lo hacen. Yo le digo, mira, un ejemplo práctico, porque el pueblo entiende así de una manera más simple, ¿no? O sea, cuando le dijeron a Jesús por qué utilizaba parábolas, sus seguidores, dijeron, ¿por qué usted habla parábolas? Le dijeron, con parábolas, que eran ejemplos prácticos, ¿no? Es que hay muchos que tienen oídos no escuchan y ojos que no ven, pero ustedes sí, le dicen. El pueblo nuestro es así, ¿no? Yo le dije, mire, le voy a poner un ejemplo que acá ha habido terrorismo. Por ejemplo, a María Elena Moyano, ¿cómo la mataron? La mataron con disparos a la cabeza y le pusieron una granada en el cuerpo para despedazarla. Delante de sus hijos. hijos. Exacto. Así es. ¿Eso qué cosa es? ¿Conflicto armado interno o terrorismo? No, terrorismo, claro, es un acto terrorista. Pues. Sendero fue terrorista, ¿no?